Está Guillermo Moreno. ¿Cómo le va, Moreno? Buen día. Albino Aguirre lo saluda. ¿Qué tal, Aguirre? Un placer hablar contigo como siempre. Bueno, mucho gusto. Usted ha sido una de las personas que generalmente estuvo muy pegado a la figura de Julio De Vido, si mal no recuerdo. Usted me dirá si es así o no, Sí, durante sin todo duda. este proceso que le tocó atravesar en la cárcel, ¿no? En la cárcel y antes en la gestión, sobre todo los primeros años. Yo fui secretario de Comunicaciones y esa secretaría dependía del Ministerio de Planificación. No, claro. Bueno, pero ahí era funcionario de él. Yo destaco el de la cárcel porque ahí se borraron muchos, ¿no? Digamos, Ah, antes. no, no, claro, no, no. No, está bien, está bien. Está bien, lo que estás diciendo es correcto. Sí, sí, yo lo iba a visitar cada 15 días, digamos. Ujú. Guillermo, ¿cómo ve esta tirantez que hay? Algunos le llaman fuego amigo, no sé si tiene otra manera de definirse esta cuestión, pero que claramente hay ahí medio como alguna cuestión de cortocircuito para afuera, de cuestiones donde aparecen grupos enfrentando algunas decisiones que el gobierno considera que son claves. Mire, sobre el gobierno tenemos algunas visiones, algunas las tiene la presidenta, la expresidenta, llamo la presidenta, el cargo no se pierde, es como los generales, Mm, no le decís a alguien ex general, sigue siendo general. El presidente lo mismo, fue comandante en jefe del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, por lo tanto su cargo no lo pierde. Pero bueno, hay una costumbre de decir expresidente, yo le digo presidente. mm, Hay una visión que es la de la presidenta Fernández. Hay otras visiones que ya lo venimos señalando desde el inicio del gobierno de Fernández o antes, cuando fue elegido, mm, como es mi caso. ujú, Eh, mi visión central es que el 11 de diciembre el presidente actual debería haberle anunciado a la Argentina su plan económico. No solo no lo hizo, sino que dijo que era secreto, una declaración un tanto extraña, porque si algo no puede ser secreto es un plan económico, porque el gobierno simplemente direcciona la economía, pero la ejecuta el sector privado, sean los trabajadores, sus dirigentes o los empresarios. Y después creo que siguió con una declaración muy estrafalaria cuando dijo entre la vida y la economía elijo la vida, porque con los economistas que yo hablo no se preocupan por la vida. Bueno, yo le contesté ahí, entonces seguramente no se encuentra con economistas peronistas, porque para un economista peronista, y eso lo hemos aprendido, el centro de toda la acción y tu formación es el ser humano, es la familia, es la comunidad. Bueno, a partir de ahí me da la sensación que la suerte estuvo echada y ahora, bueno, ahora hay que transitar estos 3, 4 meses que quedan hasta fin de año y esperar que en noviembre, diciembre se instale definitivamente un modelo de producción y trabajo. ujú, En eso estamos. mm. Estas semanas que quedan hasta fin de año van a ser muy intensas desde la política, ¿no? ¿Usted le Esto que parece, vos estás registrando sí. es eso. O sea, independientemente de algún tironeo que es evidente que está adentro del oficialismo, usted remarca, lo he hablado usted con usted en algún momento, usted remarca que lo más preocupante es que no ve que haya un plan económico, ni siquiera en este contexto, como para proyectar una salida de la crisis. No lo hay ni lo va a haber. Ya la realidad se impuso. Bueno, ahí ya me preocupa, ¿cómo que no Hasta, lo va a ver? y bueno, eso, si vos te preocupás ahora, ¿qué crees? Yo Mm, ya estoy preocupado desde antes. mm, No lo va a haber, no hay ni lo va a haber. Ahora es la realidad que se impone y a partir de noviembre, diciembre, siendo optimista, el ciclo económico que se instala es otro y ese ciclo económico de producción y trabajo siempre es favorable para la Argentina. Entonces la política está discutiendo, la política entre comillas, ¿no? Está discutiendo ahora quién va a conducir ese ciclo de producción y trabajo que va a ser exitoso. mm. ¿Y quién lo va a conducir? Bueno, es la discusión que tenemos ahora. Lo que vos estás relatando cuando empezaste la nota no es que es una situación particular que se dio, un accidente, Mm, te va a seguir pasando. mm, De acá hasta que se consolide el sesgo del nuevo modelo de desarrollo con orientación a la producción, que yo, siendo optimista como siempre fui, lo estoy viendo para noviembre y diciembre, y en estas semanas, en estos meses, se va a definir quién lo va a conducir, porque mm. todo ciclo exitoso hay una discusión tensa sobre quién lo tiene que discutir. O sea, digamos, a ver, lo que usted dice, lo que se está discutiendo ahora, este tironeo interno que algunos califican de fuego amigo y demás, es que el gobierno está discutiendo si gobierna Cristina o gobierna Alberto. No dije eso, dije la política. Yo digo lo que dijo. Si yo siempre las notas con vos son que o no me escuchás
o lo que termina pasando es que querés decir en mi palabra lo que vos estás diciendo. Bueno, lo que vos decís, lo decís vos. Lo que digo yo, lo digo yo. Bueno, yo pero la política, la política dije, está discutiendo... La política. Sí, bueno. La política es toda la política. Claro. La política incluye a Massa, incluye a Pichetto, incluye a Patricia Bullrich, incluye a Moreno, incluye a Cristina, sí. A Kicillof. La política incluye la política. Sí, por lo pronto Bullrich, Pichetto, pero perdón, por lo pronto Bullrich, Pichetto, Negri, Cornejo y todos ellos no tienen mucha capacidad de para conducir el modelo económico o el proyecto que se viene, porque son opositores, no es gobierno. Eso es lo que vos pensás. Yo te digo, la política está discutiendo eso. Eso es lo que vos pensás. Y acepto lo que vos pensás. Pero no es una verdad. Por eso, en este caso, como las declaraciones son precisas, claras y con palabras elegidas, lo que hay que hacer es, se escucha, se puede acompañar o no acompañar, pero no tergiversar. La política es todo lo que te estoy diciendo yo. La política incluso es Meijide, que es la que redactó el comunicado que hoy está dando vuelta y que es muy importante, por cierto, no te voy a negar que no es un comunicado con potencia. ¿Usted hubiese firmado ese...? Pero ¿cómo la Meijide? Bueno, según los medios, es el que redactó la base de ese comunicado que firman expresidentes, es candidato a presidentes. Bueno, ese comunicado que tiene potencia, a mí puede no gustarme, pero tiene potencia, hace parte del debate que te estoy diciendo. Pero entonces, no es medio como un humo ese comunicado, digo, a ver, que haya un sector de la dirigencia política que petardea o bombardea sistemáticamente, que apuesta a la grieta permanentemente, ahora salía a reclamar una suerte de gobierno de unidad, ¿no le parece medio como una jugada? Puede ser lo que vos decías, yo no lo firmé ni lo voy a firmar, lo que te digo es, hace parte de este debate que se está dando, y cuando yo digo de la política, no estoy hablando al interior del gobierno, si no te hubiese dicho solamente el gobierno. Lo que yo te pido, porque la conversación es muy delicada, es que cada uno se hace cargo de las palabras que dice. Sí, no, claro. Yo dije la política. Claro, por supuesto, y pero si a ver... vos transformás la política en el gobierno, está mal. Moreno, yo no califico, a ver, yo no concluyo en interpretaciones, muy por el contrario, justamente cuando tengo alguna duda se la pregunto, usted me dice no dije eso, perfecto, listo, se terminó la discusión. No, fue una repregunta para tratar de tener alguna... Interpreté mal yo. Para no interpretar yo. Bueno, usted era un hombre que yo lo he dicho siempre, no voy a cansarme de decirlo, que era un tipo que se enfrentaba al poder económico, que lo hacía desde el lugar que me parece a mí que lo tiene que hacer un funcionario público, porque está claro que el funcionario público, en el rol que le tocaba ocupar a usted, tiene que en algún punto representar a la enorme masa del pueblo que por ahí no está en esa mesa de decisión, y todos sabemos qué pasa cuando no hay un Estado que trate de equilibrar un poco la relación de fuerza que existe, sobre todo cuando tiene sentado enfrente a los grandes empresarios en la República Argentina. Quiero decir con esto, usted que efectivamente se sentó con buena parte de los empresarios que se mostraban en la foto con Alberto Fernández el otro día en esta suerte de, qué sé yo, no sé qué quiso hacer el gobierno en el Día de la Independencia. ¿Lo critica Alberto por haberlos convocado? Mire, estuvo incompleto. Y ciertamente sentar a tu derecha el presidente de la sociedad rural, que expresa a los grandes terratenientes, no expresa a los productores. La sociedad rural es el club donde se juntan los grandes terratenientes de la Argentina, que son los responsables por la renta que se llevan del alquiler de su patrimonio, en este caso la tierra, de que la comida esté cara. Eso está técnicamente demostrado, lo hemos discutido hasta el cansancio, me han dado la razón, me la han dado en la oficina, obviamente, en una reunión cerrada. En público me han dicho, mira, vos tenés razón técnicamente, pero yo no te la puedo dar porque somos la sociedad rural. Bueno, perfecto. Convocar únicamente a los grandes terratenientes es un error. Ahora, porque ¿qué te dice? Que no vas a bajar el precio de la comida. No vas a bajar el precio de la comida. Este es el tema. Cuando vos sentás al presidente de la rural al lado tuyo, le estás diciendo al aparato productivo, prepárese porque la comida va a seguir igual de cara. Esa es la señal política de esa foto en términos técnicos. ¿Y qué faltaban las otras entidades del campo, por ejemplo? Bueno, básicamente el campo son los productores, no son los terratenientes. La Federación Agraria. Son los que viven, son los que trabajan. ¿Quiénes trabajan? Los peones,
Sí. Trabajan los veterinarios, trabajan los ingenieros, trabajan los contratistas y trabajan los productores. Sí. ¿Quiénes no trabajan en el campo? Los dueños de la tierra, que la alquilan. Sí. Y se llevan 1/3 de la producción. Mm. Una hectárea promedio en la zona núcleo de La Pampa te da 45 quintales, 4.500 kilos, de soja, por ejemplo, y el productor tiene que darle 1.500 kilos, 15 quintales, al dueño de la tierra. ¿Por qué? Por el alquiler. Ahora, se la lleva sin trabajar. Y este es un problema, porque ¿por qué se la puede llevar? Por el precio que tiene ese producto. Ahora, el precio de la soja, si vos lo vas a alquilar, te tiene que igualar el precio de la lechuga, e incluso superar, o el precio del maíz, o el precio del trigo, o el precio de la leche, porque la hectárea es la hectárea. Y entonces, por las leyes de la economía, se producen las curvas de indiferencia. Si yo soy dueño de una hectárea de tierra y me va a dar de piso 15 quintales de soja, si vos me la venís a alquilar para hacer leche, dame 15 quintales de soja de piso. Con lo cual, el precio de la leche, por estos mecanismos de vasos comunicantes, se homogeniza desde el alquiler de la tierra con el precio del resto de los productos. Ahora, si la soja está cara y yo la exporto, bueno, mejor para la Argentina. El problema es si la leche está cara, porque ahí entonces me aumenta la pobreza. Está bien, Guillermo, es maravillosa la teoría y la verdad es que yo lo escucho a usted, que es el que sabe, y no puedo menos que coincidir, porque además ni siquiera tendría argumentos como para discutirle eso. Ahora estamos hablando de la persona a la que invitó Alberto. Y eso es cuando vos te sentás a esa persona que es el dueño de la tierra, das ese mensaje de la economía. Y bueno, pero para representar al campo, ¿qué hay que llevar? A todos los trabajadores, los veterinarios, ¿a quién hay que llevar? Y para, por lo menos, a los que trabajan. Después elegí dentro de los que trabajan. Dentro de los que trabajan, elegí al que a vos te sentís más cómodo. No lleves el que vive de renta. Bueno, ahí está. Decididamente te puedo decir, mirá, dentro de los que trabajan, los radicales invitarían a uno, un peronista de un sesgo invitaría a otro invitaría a otro, pero siempre dentro del mundo del trabajo. Sí. En cambio, llevar al que se la lleva sin trabajar es toda una señal, porque le estás diciendo, a vos te tengo como actor central, y como vos me generas la comida cara, la señal que doy es que la comida va a seguir cara. Bueno, ¿y algún otro en la foto ahí que a usted le hizo un poquito de ruido? No, porque tendría que decir sobre la señora, pero me dijeron que ya la fábrica lamentablemente está quebrada. O sea, ni siquiera en convocatoria, pero puede ser que no sea una información veraz. Pero tiene que haber una mujer, 2 o 3, incluso tiene que estar, debería haber habido más mujeres en la foto. Sí, sí, ahí hasta donde ellos se sentaron, a la vice de la siempre hay que llevar empresarios que estén al frente de su negocio, nunca funcionarios empresariales. En eso sí es un esquema que otro. El presidente de la UIA, si bien no es exactamente el dueño de Aceitera General Dehesa, porque el dueño sería la esposa de él, ahí son la familia Urquía. Sí. Él está casado con una Urquía, bueno, tantos años casado y él hace parte de la familia. Sí. Así que uno puede decir que hace parte de Aceitera General Dehesa. Sí. Después Teunequia no hay ninguna duda, el dueño y patrón de su hacienda. Bueno, con la señora no es un tema, me han informado, pero quizás yo esté equivocado, quizás el que me dio la información no corresponde. Daer no hay ninguna duda. Después creo que estaba el presidente de la Cámara de Construcción, o no sé si estaba ahí, creo que esa fue la reunión con Massa que tuvo, pero bueno, ese es un empresario. Y después me parece que había algún funcionario por atrás de alguna de las cámaras y demás, pero bueno, en términos generales me parece que lo que hizo ruido ahí fue el que estaba sentado a su derecha y los que faltaban. Okay. Más que podría haber. ¿Y quién faltó? Yasky, por ejemplo. No, yo soy del estilo del movimiento obrero organizado que plantea el sindicato único por actividad. Yo soy, si vos me querés encuadrar dentro. No, le quiero preguntar sobre lo que le pasó. Yo estoy dentro del movimiento obrero. A ver, Guillermo, algunos decían, convocó a la CGT, está bien, me parece bárbaro, y hay quienes combatieron durante los años anteriores que quedaron afuera, ¿no? No, pero si vos me decís, yo lo hubiese puesto a Luis. Yo lo hubiese puesto a Luis Barrio Nuevo. Sí. Que es un dirigente indiscutido del peronismo, del movimiento obrero. También a Yasky, no quiero sumarme a eso. Pero Luis Barrio Nuevo fue el primer macrista, digamos.
No, es peronista, Luis Barbanuevo es peronista. No. Pero defendía a Macri o Decir, es otro. Mira, yo conozco mucho a los muchachos de la capital. Sí. Los conozco por la propia... Bueno, yo te puedo decir, ¿sabés la cantidad de muchachos de acá del peronismo de la capital que se sentaban con Macri? Sí, no, pero una cosa es que se siente y otra cosa es que salgan públicamente por todos lados a defender a Macri. No, por eso. Después viene la discusión del sindicato. Y Barrio Nuevo, no hay duda que es un dirigente sindical importante y que yo, si estuviera en ese lugar, lo hubiese convocado sin ninguna duda, hubiese convocado a los 2 secretarios generales de la CGT, a Barrio Nuevo, naturalmente a Yasky, sin ninguna duda, al secretario general de la bancaria. No hay ninguna duda. Hubiese hecho mitad y mitad. De un lado, la representación de los trabajadores y del otro lado, no porque tienen que estar divididos, te quiero decir. Si había 15 o 20... Para integrar 10, mejor la representación, digamos. Claro, 10 y 10. Obviamente tendrías que haber convocado a la CGT, en fin. Pero bueno, es una decisión del presidente. Quizá estéticamente él decía, mira, no quiero hacer una asamblea, quiero una foto, el distanciamiento social. Sí. Después lo iban a criticar porque se estaban todos a menos de 1,5 metros. Entonces hay circunstancias que a veces se dan que exceden lo que es el diseño político. Y uno está hablando del diseño político y por ahí, como estaba planteado el acto, por el distanciamiento social no podía haber más gente que la que hubo. Bueno, en fin, uno está hablando en términos ideales. Guillermo, buen día. Jorge Perone lo saluda. A usted le llamará la atención porque yo soy el ladero de Albino desde hace muchos años, pero por esa cuestión de la vida, desde que sus charlas se hicieron famosas, pero ya no nos peleamos más. Yo no estuve presente ahí. Por eso la primera era un consejo. Digo, yo tengo algunas dudas, pero más como oyente, ¿no? ¿Debiera meterme? Usted dice que me calle la boca o le puedo hacer alguna pregunta con alguna duda. ¿Qué me aconseja? No, pero si se supone que me llama, porque te puede. Sí. No, porque no quiero romper esta intimidad tan linda que se formó en la ciudad de La Plata. Sí. Todo el mundo habla de las charlas de Albino Aguirre con Guillermo Moreno. Entonces digo, bueno. No, pero eso está muy bien, pero se supone que ustedes me llaman para hacer preguntas. Yo no soy quien para definir quién me tiene que hacer la pregunta. Bueno, entonces, ya que me lo permite el análisis de lo que usted dijo, tiene un mar de dudas, se le plantea a mucha gente, pero esto de que la política está rediscutiendo una salida exitosa que va a haber, y entonces pareciera, usted me lo va a decir con sus palabras, que si lo que se está discutiendo es quién va a tener más influencia política para el plan económico que se va a desarrollar de algo que va a ser exitoso, le saca cualquier mérito al pobre Alberto Fernández. Pase lo que pase, según su teoría, no va a ser gracias a Alberto Fernández. No hay duda. Precisamente por eso está en ebullición la política. Precisamente. Cuando los ciclos económicos cambian, a veces cambian y se empardan, se justaponen al ciclo político. Otras veces no. Por ejemplo, el plan de convertibilidad fue un plan que determinó un ciclo económico de una potencia tal que a su vez comprendió 2 ciclos políticos distintos. El ciclo político de Menem y el ciclo político de la Alianza. Porque la potencia de ese ciclo económico hizo que el cambio de ciclo político no pudiera cambiar el ciclo económico. Ahora, se agotó el plan de convertibilidad e inexorablemente culminó con ese ciclo político de la Alianza. Y arrancó otro ciclo económico, que va desde Duhalde hasta Cristina. La pregunta es, ¿este ciclo económico cuándo arrancó? ¿Se arrancó con Macri o arrancó con Kicillof? Porque si arrancó con Kicillof, este ciclo económico especulativo rentístico, entonces también el ciclo peronista comprendió 2 ciclos económicos distintos. El de producción y trabajo, que implica Duhalde, Kirchner y prácticamente 6 años de Cristina, y 2 años que ya empieza a ser el ciclo especulativo rentístico que después completó todo el gobierno de Macri, más esta pequeña etapa de Alberto. La pregunta es, ¿el ciclo económico que viene va a obtener el mismo político o el mismo? Y esto es lo que está discutiendo la política ahora, por eso digo, es tan complicado que estamos hablando.
Pero Tenemos que ser usted lo pone casi como en un eje de continuidad a Kicillof, Sí, claro, Macri, eso es lo que está haciendo, sí. Kicillof, Macri y Alberto Fernández. Es una cosa que me medio extraña, o sea, no sé, por ahí tiene alguna forma de justificarlo. Dije, lo repito, a veces me da la sensación que no escuchás. No, quiero reforzar el concepto. Los ciclos económicos. No me repase otra vez desde el 2001 a esta parte, porque si no, no terminamos más. Explíqueme por qué Kicillof es igual que Macri y Alberto Fernández. Sí, pero escúchame, si te lo hice y no lo entendiste, ¿por qué pensás que ahora, sin repetirte, lo vas a entender? Porque en todo caso no recurra a una tautología. Si yo no lo entendí, busque otra forma de explicarlo, porque tal vez usted puede pensar, si se lo permite, por ahí usted no se lo permite, que no fue claro en la explicación. No, imposible, porque fue es claro. Sí. Imposible. Perfecto. Me parece que el problema es que te apareció la beta radical ya. Sí. Y ahí, cuando te aparece la beta radical, deja de entender lo que pasa siempre con los radicales, que dejan de entender. Yo creo que usted Hasta tiene... antes está bien. Hasta ahora estaba con otra neurona, qué sé yo, que se habrá pasado, habrá desayunado distinto. Ahora ya te volví la beta radical y tenés un lío bárbaro. Sí. Te lo vuelvo a decir. El ciclo se agotó y se terminó. Sí. El especulativo rentístico. Vuelve un ciclo de producción y trabajo. Este ciclo, y podemos debatir si empezó con Kicillof, porque dije, algunos piensan que empezó con Kicillof y otros piensan que... Pero no importa. No, pero ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa, Guillermo? Bueno, vamos a terminar y después te contesto esto, porque si no se termina ahí. Bueno. Imagínate, vos sos radical. Si te complejizo el análisis, se te arma un lío bárbaro en la cabeza. Vamos a terminar con esto, a ver si lo lográs entender. Este ciclo que se agotó, irremediablemente va a ser continuado por otro ciclo de producción y trabajo, que a la Argentina le viene bien. Siempre que hubo un ciclo de producción y trabajo, a la Argentina le fue bien. En el próximo ciclo, a la Argentina le va a ir bien. La pregunta es, ¿cómo ese ciclo va a ser exitoso? Es quién lo va a conducir políticamente. Está clarísimo. Y esto es lo que está en discusión ahora. Bien. Mi pregunta es, entonces, para Guillermo Moreno, ¿Kicillof es una continuidad del viejo ciclo que estamos terminando? A mí me da el ciclo se terminó. Sí. Ahora estamos en el proceso bien. Como los procesos históricos es algo se termina y algo empieza, obviamente 3-4 meses no implican nada en términos históricos. Personalmente creo que sí, que comienza con la devaluación de Kicillof del 14. Ahí cambia el modo de acumulación de capital, los proyectos dejan de ser rentables y empieza esa historia, que lo vengo diciendo hace rato, donde el gerente financiero empieza a ser más importante que el gerente de producción. En nuestro gobierno fue exactamente al revés. Pero bueno, podemos discutir que eso arranca... ¿Sabe por qué nos podemos preocupa? empezar que eso arranca con... Yo la pregunta que te hago es, y mucho más compleja que esa si me la permitís. El ciclo exitoso de producción y trabajo, ¿la tiene que contener a Cristina o no la tiene que contener? Y esa pregunta te la hago a vos. Bueno, según su teoría sí, porque usted dijo que en realidad hasta ella, hasta el primer gobierno de ella... Yo no te digo que me interpretes a mí, te pregunto, te hago la pregunta de vuelta. Usted, perdón. Que vos no ibas a interpretar lo que digo. Perdón, a ver, Guillermo Moreno, yo considero quién tiene que hacerse cargo no del ciclo productivo o del que se trate cada vez que me invita y me convoca el deber cívico a votar. A ver si usted cree que yo voy a decir, no, creo que Cristina tiene que estar. Eso preocúpense ustedes que son los peronistas. ¿Cómo me va a preguntar a mí si yo considero que Cristina debería estar o no? Te lo pregunto. ¿Por qué no te lo voy a preguntar? Bueno, no se lo voy a contestar. Bueno, listo, tenés todo el derecho. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría... Eso es lo que está ahora discutiendo la política. Bueno, lo que a mí me gustaría, porque no es un dato menor, no es moco pavo lo que está diciendo, porque esa persona que usted dice, que según usted, sí es quien arranca un ciclo económico que ya terminó, es nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires donde vivo, Guillermo. Sí, claro. Por eso dije Kicillof cuando era ministro de Economía. No, como gobernador no puede iniciar ningún ciclo. Estamos hablando de cuando era ministro. Está bien. Pero es nuestro gobernador, que supuestamente va a tener que impulsar.
Guillermo, perdón, Jorge, no tenemos más tiempo, pero me gustaría, así como usted me invita a que yo le diga si considero que Cristina no debe estar en el No próximo se la contestaste proyecto. igual, ahí estoy con Guillermo. Bueno, no importa, si él es el dirigente político, flaco, él es el dale. que construye política, Pero no tanto yo. te cuesta contestar una pregunta a Guillermo Moreno. A mí me gustaría que usted, que es un dirigente político, que milita activamente, que ha tenido incluso en las elecciones pasadas la predisposición de ser candidato, ¿sabe que lo hubiese votado? Mire usted, y usted me dice Lo radical. hubiese votado Moreno, Sí, no sí, le sí. contestás si Cristina tiene que estar o no. Usted que tiene esa predisposición y compromiso de militancia, ¿no me puede decir quién cree usted que va a ser finalmente el que comande el próximo proceso, que es esto que usted dice que se está discutiendo ahora en la política? Hoy está dada, yo acepto esa pregunta, es inteligente. La discusión está dada en el seno del peronismo, en un córner, en esa masa, que está claro. Sí. Eso no habla, yo le pido que hable y no habla. Y te diría que está sentado en la mesa, ya se puso la servilleta y está con el tenedor y el cuchillo esperando. Y del otro lado, creo que está el plan económico que hicimos el equipo del peronismo, y Cristina tiene un rol central en esto, que puede torcer el fiel de la balanza. Desde el mundo de la política, esto es lo que está en debate. Lo que vos, empezó tu primera pregunta sobre Julio, el tema Grabois, que si a quién sentó el presidente y la contestación de las madres. Y bueno, en el fondo, lo que está en discusión es que a quién va a conducir el modelo exitoso de producción y trabajo. Y esto, porque tenemos por delante 3 meses muy duros, muy duros, muy duros. Porque obviamente no hablamos de los próximos 3 meses, no vale la pena, ya no quedan en tiempo. Pero van a ser 3 meses muy duros. O sea, a la salida de los 3 meses empieza un ciclo que sin ninguna duda el año que viene cuando hablemos, bueno, pero no tiene nada que ver lo que está pasando en el 21 con el 20, no tiene nada que ver porque es otro esquema. La pregunta es, el que conduzca ese ciclo virtuoso desde lo económico y tiene muchas posibilidades de quedarse una década. Está bien. Y eso es lo que estamos debatiendo a ahora. mí lo que me da la sensación de que por más que usted esté aventurando que nada va a tener que ver en esa decisión, quien hoy conduce el gobierno es el que se va a llevar todos los laureles de ese Eso es lo que está, ese es el debate, ¿estamos de acuerdo? Está bien, ese es el debate. Bueno, ¿cuál es el debate? por Y acepto tu posición, que puede ser así también. Acepto tu posición. La última pregunta. En esta suerte de espadeo tuitero entre Grabois y Devido, ¿dónde está Moreno? Siempre estoy con el peronista. Grabois se definió a sí mismo marxista. El otro día en un reportaje, creo que en Animales Sueltos, ¿cómo se llama ese programa? Bueno, no me acuerdo. Sí. Porque él estuvo en un reportaje donde estaba Fantino, ahora lo reemplazaron, no me acuerdo. Sí, Animales Sueltos. Sí. Animales Sueltos. Bueno, muy bien. Ahora hay otro periodista que lo hizo muy bien también. Y él se definió marxista. Entonces yo entre un marxista y un peronista, siempre voy a elegir el peronista. Guillermo, es un placer enorme siempre, que tenga la gentileza de atendernos. Le mando un abrazo. No, por favor, fue un placer y gracias por el llamado y nos volvemos a hablar en algunos meses. Gracias por el tiempo. Adiós.